Universidad Miguel de Cervantes 2020. Audiolibro número 6. Introducción a la ciencia política. Escuela de Derecho, Universidad Miguel de Cervantes. Profesor Arturo Rodríguez Corvalán, abogado y magíster en educación. Alumno ayudante Domingo Torres Quesada. El poder. Toda asociación humana necesita de una voluntad suprema que cuide de los fines comunes. En su concepto amplio, el poder equivale a facultad de hacer o ejecutar asociada a la idea de fuerza. Para Bourdieu, el poder estatal representa el factor de cohesión de la sociedad política. El poder como elemento del Estado es actitud o capacidad, energía o fuerza que dispone el Estado para cumplir con su fin. Características. Soberanía. Toda sociedad está compuesta por un conjunto de relaciones y respecto a algunas esta relación será de mando-obediencia. Sin embargo, hay un solo centro de poder cuyas relaciones solo serán de mando, y este centro es el Estado. El Estado no está sometido a obediencia alguna. La soberanía es el carácter supremo del poder. Supremo, ya que no existe otro por encima de él, o sea, un Estado es soberano cuando no depende de ningún otro poder. Elementos de soberanía. Supremacía. Quiere decir que dentro del Estado no existe grupo de personas de mayor jerarquía que el Estado. Dominación. O sea, el Estado debe ser obedecido por la población. Independencia. El Estado no debe obedecer a otro grupo humano externo o Estado extranjero. El poder. En la temporalidad, Jesús dice: mi reino no es de este mundo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Estos dos textos bíblicos separan el poder espiritual, reino, gobierno de las almas, del poder temporal, interés de los civiles. Además, demarca la separación entre moral y derecho. Poder temporal equivale al poder político que se ocupa de todos los asuntos de la vida humana en el tiempo y este mundo. Monopolio de la fuerza. Para Weber, el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la fuerza, y agrega que las demás asociaciones solo puedan usar la fuerza cuando el Estado lo permite. Sobre el tema debemos recordar la importancia que tuvo en el absolutismo la concentración por parte del monarca de los poderes militares. El poder militar representa hoy la concentración de la fuerza por parte del Estado y es indispensable para lograr sus fines. Poder institucionalizado. El Estado es el titular del poder, o sea, su soporte, y los gobernantes son solo sus agentes, para Bourdieu. El poder entonces se divide entre titulares, Estado, y sus agentes, gobernantes. En la sociedad política actual el poder se ejerce bajo formas jurídicas vinculadas al derecho, o sea, el orden político se institucionaliza en el derecho. El derecho entonces legitima el poder en la medida que éste se institucionaliza. El proceso de institucionalización es histórico y Bourdieu distingue dos etapas anteriores en este proceso: el poder anónimo y el poder individualizado. El poder anónimo, los etnólogos señalan que el poder anónimo se presenta en las sociedades primitivas, o sea, el poder se encuentra esparcido en todos los miembros de la sociedad. El poder individualizado es cuando la sociedad abandona su estatus primitivo, lo hace generalmente por el impulso de un jefe, o sea, el poder toma una forma humana. Si analizamos algunos de los estados primitivos, por ejemplo, África y Medio Oriente, veremos que esta fase no ha concluido en algunas sociedades donde es el jefe quien ejerce el poder.
aun cuando cuente con una copia de instituciones estatales. Según Bourdieu, este poder individual no se presenta en todas las épocas y lugares en forma idéntica. Sin embargo, todas ellas tienen un rasgo común. Quien ejerce el poder solo se debe a sus facultades individuales. O sea, el poder se confunde con quien lo ejerce, o dicho de otra forma, el jefe no es el agente pasajero del poder, es el poder. Inconvenientes del poder individualizado, según Bourdieu. 1. La reticencia del ser humano a concebir el poder como un fenómeno de fuerza. Los hombres hoy en día, por regla general, obedecen no al hombre, sino lo que él representa. 2. La dificultad de hacer coincidir la voluntad del jefe con las exigencias del orden social deseado. 3. El problema de la legitimidad. Se sabe quién manda, pero no quién tiene el derecho a mandar. 4. El poder individualizado presenta el grave inconveniente de la arbitrariedad. En general existe arbitrariedad cuando quien tiene el poder se despreocupa de los fines sociales para perseguir fines propios. El poder institucionalizado, cuando el poder se institucionaliza, se marca la clara distinción entre el poder y los gobernantes. Por tanto, podemos decir que la institucionalización del poder es una operación jurídica por la cual el poder es transferido a los gobernantes desde una persona abstracta, el Estado, y el efecto jurídico de esa operación es la creación del Estado como soporte del poder. Por lo tanto, en la institucionalización el poder es objetivo, o sea, se emancipa de las personas y se institucionaliza en el Estado mediante un conjunto de normas que lo regulan. Por lo tanto, se debe tener claro cómo acceder al poder, cómo se ejerce este poder, o sea, las facultades, procedimientos y los límites. El poder institucionalizado se regula por el derecho constitucional, cuyas normas determinan quién lo ejerce, cómo se ejerce y con qué límites ha de ser ejercido. Así entonces el poder institucionalizado en el Estado adquiere su legitimación, ya que se ejerce como un derecho, el derecho a mandar, autorizado por la norma. Una siguiente etapa, la cuarta, habla del poder personalizado de Dübinger. Para este autor existe una cuarta etapa de involución, ya que el gobernante que ejerce el poder adquiere un carácter personal, pero sin salirse aparentemente del marco institucional. Dicho de otra forma, el gobernante es un simple detentador del poder, pero se comporta como si él mismo fuera el poder. Distintos son los factores que hacen emerger este fenómeno, por ejemplo, la psicología de las masas. Ellos prefieren obedecer a la persona y no el título. En Chile podemos encontrarnos como ejemplos cercanos, aunque muy primitivos o incipientes. En síntesis, la creencia en las instituciones y el poder político institucionalizado es propia de una cultura abstracta y legalista. Relación entre el poder y el Estado. El poder político institucionalizado del Estado no se presenta como una fuerza física, sino como un conjunto de normas que nos regulan. Estas normas pueden autorizar a usar la fuerza en casos determinados, coercibilidad. Sin embargo, el Estado mantiene una relación bilateral con el derecho. Por un lado, el Estado crea las normas jurídicas, pero por otra, el derecho limita el poder del Estado. Así las cosas, cuando pensamos en el Estado, normalmente lo asociamos al derecho, y cuando pensamos en el derecho, también asociamos con el Estado. Disputa: positivismo versus derecho natural. Positivismos. Para esta corriente el derecho es lo que el Estado crea, o sea, las normas que el Estado legisla. Por lo tanto, solo le interesan las reglas positivas existentes. Características del positivismo: todo orden jurídico creado por el Estado es derecho por el solo hecho de existir. No existe un valor de justicia en las normas positivas creadas por el Estado, o sea, no hay ética en el derecho. Por lo tanto, el Estado se debe someter a las normas que él mismo ha creado. Naturalismo. Para los naturalistas, el derecho es un grupo de normas o preceptos jurídicos en base a la justicia o equidad. Para ellos,
existe un criterio absoluto de lo justo o injusto, dado por la razón o Dios, independiente de las normas positivas. Por lo tanto, el Estado se debe someter a las normas que emana esencialmente de la naturaleza humana y respetarlas, independientes si éstas son reconocidas en el ordenamiento jurídico.